Estimados amigos, esta semana fuera de Israel se va a leer las parshiot de Jucat y Balak. Y en Israel se va a leer solamente la parashá de Balak. Así que a partir de esta semana ya quedamos tanto fuera de Israel como en Israel con la lectura ya consecutiva. Ahora, muy interesante que las parshiot de Jucat y Balak forman una combinación muy interesante para reflexionar sobre la realidad de lo que pasa en Israel hoy. Y por si alguna persona llegó a pensar, mis comentarios no tienen un carácter político para nada, sino que es tomar la Torá y aprender de ella para las situaciones que se viven hoy, a pesar de los 3000 años desde que se entrega la Torá y hasta el día de hoy. Entonces vamos a ver, en primer lugar, que la parashá de Jucat nos habla de la vaca roja o bermeja, para Adumá. Y esto nos enseña que debemos entender que aunque no comprendamos en el fondo la realidad, la intención de Akadosh Baruj Hu con respecto a una mitzvah, la debemos aceptar y la debemos cumplir. Jucat comienza con el mandamiento justamente de esta para Adumá, considerado el ejemplo clásico de lo que es un jok, o sea, una ley cuya lógica completa escapa del entendimiento humano, al punto que el rey Salomón, de quien se dice que fue el hombre más sabio del universo, dijo que intentó comprenderla y ni él siquiera pudo. Incluso llegó a decir que la razón que le había dado a todo el resto de las mitzvot estaban equivocadas, que no logra comprender la razón divina del cumplimiento de las diferentes mitzvot. Muchas veces observamos los acontecimientos en Israel y nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es el plan divino? ¿Por qué tantos desafíos? La pará Adumá justamente nos enseña humildad. No todo puede entenderse en el momento en que las cosas ocurren. Hay procesos históricos y espirituales que solo se comprenden retrospectivamente. El pueblo judío ha sobrevivido miles de años precisamente porque aprendió a seguir adelante incluso cuando no entiende del todo lo que le está ocurriendo o de lo que nos está ocurriendo hoy en día. Por otro lado, el otro punto que aprendemos de esta parashá es de que Moshe golpea la roca. Al morir Miriam, el pueblo se queda sin agua. Cuando el pueblo pide agua, Hashem ordena a Moshe que le hable a la roca, pero él la golpea. Y si vemos anteriormente, ya hubo un acontecimiento similar. En esa oportunidad, Kadosh Baruj Hu le dijo que golpeara a la roca, pero ahora le dijo que hable a la roca y no lo hace. La consecuencia parece muy severa, ya que no va a poder, a pesar que ha liderado al pueblo judío por 40 años, los sacó de Egipto y los ha transportado durante esos 40 años en el desierto, no puede entrar a la tierra de Israel. También muere Aarón en esta parashá. El liderazgo judío siempre está sometido a un estándar muy elevado. Cuando mayor es la responsabilidad, mayor
también es la exigencia. Israel enfrenta constantemente decisiones difíciles en seguridad, política, sociedad. Esta parashá recuerda que el liderazgo debe combinar firmeza con sensibilidad y que las acciones de los líderes tienen consecuencias incluso para generaciones posteriores y por muchas generaciones por delante. Otro de los puntos que se mencionan es con respecto a la serpiente de cobre, que es el símbolo de la medicina hasta el día de hoy. Tras las quejas del pueblo, aparecen las serpientes venenosas. La curación llega cuando Hashem le ordena a Moshe hacer una serpiente de cobre enrollada en una vara. Y ocurre que cuando los israelitas levantaban la vista hacia la serpiente de cobre y dirigían su corazón a Hashem, estos se curaban milagrosamente. Debemos aprender de este suceso que la cura no solamente llega por el hecho de mirar una serpiente, indudablemente, sino que llega al elevar la mirada y aceptar que la cura viene de Hashem. Apliquemos estas enseñanzas a nuestros tiempos, en tiempos de guerra, tensiones internacionales y tantas divisiones internas. La supervivencia de Israel no depende únicamente de la fuerza militar, sino también de la capacidad del pueblo de elevarse espiritualmente y recordar sus valores y cuál es nuestra verdadera misión en este mundo. Luego continúa la segunda parashá con Bilam, el enemigo que termina bendiciendo. Balac, un rey poderoso, contrata a Bilam, que tenía el potencial para llegar al nivel de Moshe Rabbeinu, pero utiliza ese poder otorgado por Hashem para maldecir a Israel. Pero en cada intento, su intención de maldecir se transforma en una bendición. A lo largo de la extensa historia de Am Israel, muchos han intentado debilitar o destruir al pueblo judío. Sin embargo, una y otra vez los intentos terminan fortaleciendo la identidad judía y el vínculo nuestro con la tierra de Israel. Balac quería maldecir al pueblo. El resultado fue que las bendiciones más hermosas que hemos recibido están justamente dichas por él. Ma tovu aleja Jacob. Qué brajá más hermosa. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel. Los sabios explican que Bilam admiró la modestia y la santidad presentes dentro de los hogares en el campamento de Israel. La verdadera fortaleza de Israel no está solamente en el ejército o la tecnología, sino en la familia, en la educación, en las sinagogas, en las yeshivot, en la transmisión de valores de generación tras generación. Bilam ve realmente el futuro de Israel. Desde las montañas, Bilam contempla a Israel y declara otra de las frases que las comprendemos hoy tal vez más que nunca. Am levadad ishkon ubagoim lo itchashav. Es un pueblo que habita solo y de lo que digan las naciones no debe tener en cuenta. Está muy claro.
no significa aislamiento, sino que singularidad. Israel tenemos una misión histórica propia. En muchos momentos Israel se encuentra bajo presión internacional y puede sentirse solo. La profecía de Bilam nos recuerda que la identidad judía no depende de la aprobación de otros pueblos, sino que de la fidelidad a nuestra misión. En resumen, puedo concluir diciendo: Parshat Jucat nos enseña que no todo en la historia se comprende de inmediato. Y de Balak, por su parte, deberíamos aprender que no toda maldición logra su objetivo. El pueblo de Israel sigue avanzando entre desafíos que a veces parecen incomprensibles. Pero la misma Torá nos recuerda que detrás de los acontecimientos hay una providencia divina. Cuando elevamos la mirada hacia Hashem, las pruebas se transforman en bendiciones, tal como las maldiciones de Bilam se transformaron en Ma tovu aleja Yaakov mishkenoteja Israel. Con la esperanza de ver lo que va más allá de solo palabras. Desde Lod, Ira Kodesh, y en Israel, Eretz HaKodesh, poniendo en el orden habitual de las parshiot entre la Golá y Eretz Israel, les deseo a todos Shabbat Shalom Umevorach.